Bendiciones. Saludos en el nombre del Señor. Aquí en la continuación de este tema fascinante de la quinta iglesia de Apocalipsis, oiga esto, el mensaje del Señor a los pastores, a los líderes, a los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias. En este momento estamos analizando la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, la iglesia que se había descuidado, la iglesia que se había enfriado a tal grado que empezó a dejar la verdad. Porque una cosa es escuchar la verdad, otra cosa es practicar la verdad. Y si tú la oyes pero no la practicas, no la vives, empiezas a morir poco a poco. Y el verso 3 de Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Lo que has recibido no lo olvides. Y lo que has oído. ¿Y sabes qué vas a hacer? Guardarlo en el corazón. Vas a empezar a obedecer lo que estás recibiendo. Y tienes que arrepentirte de corazón. Tienes que sentir dolor en tu alma por haber ofendido a Dios, por haber lastimado el corazón de Dios. ¿Y sabe qué ocurre entonces? Viene la restauración. Y la persona más mala puede ser restaurada si se arrepiente de corazón. Tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Manasés, aquel rey perverso, malévolo, de los malos el más malo, hizo demasiado daño. Sin embargo, un día se arrepintió de corazón, sintió dolor y con todo el corazón se arrepintió y Dios lo restauró. Si lo pudo hacer con él, si lo pudo hacer con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer con el que me está escuchando en esta hora? Hay esperanza en Cristo. Aunque te estés muriendo, hay esperanza de que Dios te levante. Oiga bien, porque aunque que esté muerto, va a vivir en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, de paso, es un verso buenísimo. Y el verso 1, Efesios 2:1, dice, dice Efesios 2:1, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas muertos en delitos y pecados. Por eso es que le digo a los pastores, líderes, hermanos, que aunque usted diga, pero es que mi iglesia está moribunda, bueno, hay esperanza. Dios te puede dar vida y vida en abundancia, pero tú tienes que reconocerlo en tu corazón. Tú tienes que entender que has fallado. Hay pastores y líderes que no son enseñables, no reciben consejos y tenemos que recibir el consejo. Ahí está la sabiduría para que tu iglesia, la iglesia que Dios te ha dado, pueda salir de ese estado de emergencia, de enfermedad y pueda ser sanado en esta hora. Yo creo en los milagros, que lo imposible es posible en Cristo Jesús. Por eso, volviendo entonces a Apocalipsis 3:3, lo que nos dice de una vez el Señor a todos nosotros es acuérdate lo que has recibido, guárdalo y luego arrepiéntete. ¿Cómo esas 3 palabras, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete, hacen algo transformador en nuestro corazón? Pastor Febres, adelante. Gloria a Dios. Ciertamente debemos ver que una de las cosas es que yo iniciaría con ese acuérdate, porque es que el Señor nos trae por el Espíritu la conciencia de saber que algo, si no está bien, tiene que uno tomar consideración en sacar a la luz y expresar y confesar que algo está trabajando el Señor en nuestras vidas. Y eso, pues, en ese acordarnos, nos lleva a reconocer que hemos recibido y oído cosas que el Señor ha hablado para bien nuestro y para bien de la iglesia. Y eso pues nos hace tomar en consideración que eso que hemos recibido, si lo hemos recibido bien y es saludable a nuestras vidas, va a ser como una planta que si está bien cimentada en tierra, tiene sus raíces, va a hacer su crecimiento saludable y por tanto va a producir fruto. Y eso hace que se guarde y se atesore aquello que reconocemos como valioso e importante. Pero en esto hay que tomarlo en consideración porque ciertamente la iglesia había entonces olvidado, no había valorado lo que había recibido, se estaba dando como oidores olvidadizos
y lo que estaba guardando le estaba haciendo daño. Y eso pues entonces le llevaba al arrepentimiento. Y debe entonces ocurrir en nosotros un cambio de pensamiento. Esa actitud que viene por causa de reconocer que esto que está pasando, en medio de lo que estoy viendo, debo hacer un alto y reconocer qué área está siendo afectada, quiénes están siendo afectados y por qué no se produce lo que se está deseando lograr. Pueden haber muchos factores, pero si hay algo que corresponde a la pastoral y en medio de ello, primeramente ante el Señor, uno debe tener una actitud humilde y decir al Señor, me arrepiento si es que he hecho o cometido ciertas cosas que no han ido de acuerdo a tu propósito y voluntad. Si he puesto orgullo, si ha habido una actitud de incredulidad, si había un acto de vanidad, si traté de sacar provecho de las ovejas, si quise hacer otro tipo de actividad contraria porque simplemente quería proyectar un tipo de iglesia, pero no es el que tú quieres, tengo que arrepentirme. Tengo que reconocerlo, humillarme y en amor a Dios tener ese dolor interior, porque produce tristeza. El arrepentirme produce tristeza, pero es para el reconocimiento de que yo quiero en humildad que el Señor vuelva a mirarme y que tome mi vasija, la limpie y que vuelva a Él a echar en mí el plan que Él ha establecido, su propósito divino para lograr y alcanzar lo que se desea, que es que la iglesia se levante, que es que florezca. Pero si hay algo que si vemos en nuestro camino, necesitamos una poda a veces. En medio del trabajo hay que cortar esas hojas, hay que cortar esas ramas, porque si no, se altera el proceso de lo que se está tratando de lograr para que produzca fruto, y ese fruto va a dar ejemplo y testimonio por sí mismo de que el trabajo se está alcanzando. Excelente. Por eso es que hay que acordarse, hay que guardar la palabra, hay que arrepentirse, porque usted tiene que saber que el problema de Sardis era este. Esa iglesia estaba dominada por el pecado, dominada por incredulidad, dominada por falsas doctrinas. Y entonces si la paga del pecado es muerte y no se arrepentían, iban a morir rotundamente. Inclusive las áreas que quedaban vivas, pero moribundas, iban a caer también. Por eso es que se le hace esta voz de advertencia a esta iglesia. Tienes que acordarte, tienes que guardar, empezar a obedecer y tienes que arrepentirte. Si no haces cambio, porque el orgullo no te deja entender esto, te vas a convertir, como dice Mateo 21:19, en una higuera seca que no va a tener fruto. Y aunque esa higuera, escuche bien, aunque esa higuera al principio pueda aparentar, porque tiene hojas, al principio pueda aparentar, a la hora de la verdad no tiene ningún fruto. O sea que aparentan estar vivos, pero realmente están muertos espirituales porque no hay fruto. Y entonces mire lo que dice, vamos a buscar Mateo para poder tener más claridad y finalizar este tema de Sardis, que es tan importante para todos. Cuando vamos a la Biblia y vamos a Mateo y empezamos a decir, pero ¿y qué es lo que le pasó a esta iglesia de Sardis? ¿Por qué hubo tanto descuido? Mateo 21, 19 lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar y vamos a tocar ese tema porque para mí es muy importante. Dice, viendo una higuera el Señor tenía hambre, era 100% hombre. Viendo una higuera cerca del camino, pues vino a ella y no halló nada en ella. Fíjese, aunque tenía apariencia, no había fruto. Aunque el templo estaba bonito y pintadas las paredes, no había fruto espiritual. Aunque había muchas sillas, aunque había un púlpito, no había vida, no había fruto en las personas. Dice que solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Mire qué palabra esa. Un solo verso y tanto que abarca. Porque parecía y no era. Así hay gente hoy en día. Parecen y no son. Por fuera hay religiosidad, por dentro hay vacío existencial. Por fuera hay sonrisa, por dentro hay llanto.
Por fuera hay apariencia y por dentro no hay vida de Cristo. Y eso es la importancia de esta iglesia de Sardis, que da grandes lecciones a todos nosotros. ¿Por qué, Pastor Ángel? Hay que caminar con integridad y ser cristianos aquí y ser cristianos allá. Adelante. Nos conviene ser transparente delante del Señor. Amén. Nos conviene caminar rectamente delante de Dios, porque tenemos una gran responsabilidad que Dios ha puesto en los líderes, los pastores, y Dios quiere que te dé fruto. Dios quiere limpiarte para que lleves Así más es. fruto. Sí, Señor. Dios quiere que cada vez que camines en integridad, en rectitud, porque entonces vas a alcanzar las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y es muy importante que nosotros siempre nos evaluemos y nos detengamos en nuestro camino y oremos al Señor. Señor, estoy haciendo los restos delante de ti, Señor. Y si uno ve que hay áreas que necesita que el Señor trabaje en ellas, áreas que somos débiles, vayamos al Señor y oremos y le pedamos a Dios que nos ayude. Porque yo sé que el pastor tiene una gran responsabilidad y una gran carga. Y otras veces mientras la gente duerme, los pastores que aman las ovejas están velando y orando, que es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que cada día nosotros nos llenemos más de su presencia, que busquemos su rostro y que le pidamos, porque entonces ahí es que nosotros vamos a trabajar con la fortaleza del Señor y con la rectitud de Dios. Pero usted tiene que tener claro que usted solo no puede, que usted necesita a Dios, que usted no puede ser llanero solitario, que usted necesita caminar juntamente con las ovejas y necesita conocer las ovejas, a ver qué necesidades ellas tienen para usted poder suplirle y ayudarle. Dios lo manda a eso a usted. Y yo le oriento de que se esfuerce y que sea valiente. No tema, no desmaye, porque Dios siempre le ayudará y siempre lo sostendrá. Usted no está solo. Dios está para ayudarle, para fortalecerle en el proceso y para que usted haga las cosas correctamente. Busque presencia de Dios en oración. Sí, Señor. Busque a Dios con rectitud. Abra su corazón tal y como usted es ante el Señor y Dios hará cosas mayores de las que Él ha hecho delante de usted. Y acuérdese que los ojos del Señor están pendientes de todo lo que nosotros hacemos. Y tenemos que nosotros saber que el Señor nos está mirando. Y el Señor nos manda a caminar mano a mano con Él para llevar las ovejas seguras cuando Jesús levante la iglesia. Así es. Dios los bendiga. Y quiero que sepan que esta muerte espiritual de las iglesias siempre está relacionada con el pecado. Y es interesante que cuando no quieren aceptar que hay pecado y que tienen que arrepentirse, ¿qué hacen entonces muchos pastores y líderes? Pues le dan actividades a las iglesias. En una ocasión me llamaron unos pastores para hacer actividades, muchas actividades, y yo le dije, cancelen todas las actividades, todas, no hagan actividades. Y la del aniversario, tampoco, cancele todas las actividades, todas las fiestas. No es tiempo de celebrar el pecado, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de tener tiempos de ayuno y oración, días que se abra el templo para orar, para estar humillado ante la presencia de Dios. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo realmente se humillare, dice la palabra, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Va a sanar el corazón. Así que estas iglesias que están moribundas no necesitan más actividades, no necesitan más cultos, no necesitan invitar a otras iglesias, necesitan arrepentirse,
necesitan humillarse, necesitan venir al altar en oración, en tiempos en su casa, que haya esa convicción y que se llore ante Dios por el pecado para que Dios los limpie. Y yo les aseguro que esa iglesia, si ya estaban muertas, resucitan en Cristo, se levantan. Si estaban secas como aquella higuera, empiezan, oiga, a reverdecer y empiezan a dar fruto y la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Pero depende de usted, pastor, que sea humilde, que sea sencillo, que acepte la corrección, que vuelva a la Biblia, que deje las actividades y las campañas. ¿Qué campaña va a tener usted? Si lo que necesita es una campaña de oración con el Señor, tiempo a solas con Dios, para ordenarse, cuídate de ti mismo y tu iglesia va a resucitar. Y si ya no tiene gente porque se fueron, deja que el Espíritu Santo las traiga cuando tú ordenes el corazón tuyo. Porque si no, entonces vas a perder la posición. Si no, está peligrando. Oiga bien, el Señor tiene que mover ese candelero de ese lugar porque entonces no hay arrepentimiento. Todavía hay esperanza. Todavía Dios está diciendo, estoy esperando que reacciones. Estoy esperando que te levantes. Es tu responsabilidad. Levántate y yo te voy a respaldar. Pero escúchalo en el nombre de Jesús. Tienes las herramientas, utilízalas. Y no te llamarás Sardis, nunca más. Una iglesia moribunda. Te vas a llamar iglesia viva, que tiene al Dios verdadero, que camina en la verdad y en la santidad. Pastor Febre, finaliza en oración. Oremos todos. Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu palabra. Estamos dirigidos, Señor, al entender que no queremos ser una iglesia muerta. Señor, que como pastores, como líderes, como iglesia, hoy, Señor, nos humillamos delante de ti y confesamos, Padre, que todo aquello que puede ser causa de que cuando mires veas que tenemos que velar, identificar y sacar de nuestro corazón y arrepentirnos aquellas cosas que no son prudentes de acuerdo a tu voluntad y tu deseo. En esta hora, Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Padre, mira nuestros corazones, nuestra mente, mira nuestra genuina intención de decirte, Señor, que necesitamos de ti. En esta hora, Señor, Padre, si hay algún pastor o líder, si hay alguna iglesia, Señor, que ahora mismo se siente moribunda por alguna causa, Señor, que está obrando, si hay pecados, si hay actividades, Señor, si hay cosas que han olvidado, Señor, lo primordial y fundamental, Señor, Padre, que puedan arrepentirse y tener una confesión clara y determinante, Señor, y que puedan levantar sus manos arrodillados delante de ti, y si no pueden arrodillarse, Señor, Padre, que de todo corazón donde están, Señor, puedan afirmar y decir, Señor, que necesitan un renuevo, necesitan un tiempo nuevo en sus vidas, necesitan ese refrigerio y esa libertad del Espíritu para que sean, Señor, verdaderamente libres, porque si tú los libertas serán verdaderamente libres, Señor, y verán cómo se da ese crecimiento, ese desarrollo y esa paz interior que solo tú das, Señor, y así el terreno se limpia de toda contaminación, Señor, se despeja de toda enredadera espiritual que trata, Señor, de atentar contra la libertad y la paz. Y ven, Señor, Padre, como la semilla que es sembrada, el árbol que ya está plantado, Señor, florece y da fruto abundantemente. Santo. Lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Conoce la verdad, practica la verdad, obedece la verdad y serás libre y tendrás vida y vida en abundancia. Dios te bendiga. La paz de Dios.